Estudiantes y padres de familia del Colegio Basili, reciban el saludo afectuoso de toda nuestra comunidad educativa. Vamos a iniciar nuestra primera clase del curso de geometría correspondiente al tercer bimestre, dirigido a nuestros estudiantes del primer año de secundaria. Muy bien, estudiantes, el tema que vamos a desarrollar a continuación se titula circunferencia. La circunferencia en este caso va a ser una de las figuras geométricas más conocidas y utilizadas en nuestra vida práctica. La podemos ver entonces cuando observamos los neumáticos de un móvil o una bicicleta, ¿no? De repente por ahí las utilidades más comunes. La definición de una circunferencia en este caso va a ser aquel conjunto de puntos, ¿no?, que va a equidistar de un punto fijo denominado O, como puedes observar en esta parte, ¿no es cierto?, en este gráfico, ¿no? Tenemos acá una circunferencia y el centro se le va a denominar, vamos a llamarle punto O. A dicho punto se le nombra, repito, centro de la circunferencia, y a la distancia constante, es decir, a esta distancia llamada R, se le va a llamar radio de la circunferencia. ¿Correcto? Se dice que es constante, ¿por qué? Porque en este caso voy a poder trazar o voy a encontrar infinitos radios en esta circunferencia. Entonces, la conclusión sería la siguiente. Los elementos más importantes en una circunferencia sería el centro, llamado O, y el radio, que lo estamos denominando R. Bien, recordemos que una circunferencia angularmente va a medir 360 grados hexagesimales. ¿Ya? Si dividimos a dicha circunferencia en dos partes iguales, entonces medirá cada lado o cada medida 180 grados. Bien, y así, ¿no? Si lo dividimos en cuatro partes iguales, ¿no?, llamado cuadrante, cada uno de estos cuadrantes va a venir 90 grados. Muy bien. Vamos a encontrar también algunos elementos asociados en esta circunferencia. En este caso, el primer elemento se llama cuerda, ¿no? La cuerda MN. La cuerda va a ser la distancia de dos puntos en una circunferencia, como puedes observar acá. La estamos denominando MN. El diámetro en este caso, ¿no es cierto?, va a ser aquella cuerda, ¿no?, porque también va a ser aquella cuerda que va a pasar por el centro, digamos, de la circunferencia. Entonces, como pasa por el centro de la circunferencia, la distancia de O hasta A va a ser radio, la distancia de O hasta B también va a ser el radio, por lo tanto, el diámetro va a ser igual a 2 veces el radio, ¿correcto? El diámetro lo que hace también es dividir a la circunferencia en dos partes iguales, ¿no? Ese es otro aspecto que se tiene que considerar. Muy bien. En este caso, el arco, ¿no?, el arco va a ser una porción de la circunferencia, y en este caso lo estamos representando por la letra PS para que lo puedas observar. Bien. La flecha o ságita va a ser la distancia de este punto C hasta el punto D, como puedes observar acá. La recta tangente, en este caso, va a ser aquella recta que va a intersectar en un punto de la circunferencia. Por lo tanto, ese punto en el que se intersectan se va a llamar punto de tangencia y lo estamos representando por la letra T. Acá está. Muy bien. Finalmente, la recta secante va a ser aquella recta que va a intersectar a la circunferencia en dos puntos. En este caso, en el punto P y en el punto S, ¿no? Recta secante. Muy bien. A continuación, estudiantes, vamos a analizar las propiedades acompañada de la resolución de los ejercicios. En el problema número 1, estudiantes, nos dicen, ¿no?, calcule la medida del arco calcule la medida de X si la medida del arco AB es igual a 80. Recuerda que este sombrerito curvo que está encima de la letra AB se lee como arco, ¿correcto? Entonces, en este problema nos indica de que la medida del arco AB mide 80 grados. Para resolver este ejercicio, estudiantes, vamos a apoyarnos de la siguiente propiedad, ¿no es cierto? A ver, se le denomina ángulo central. Se le denomina así porque justamente este ángulo se genera en el centro de la circunferencia, ¿ya?, a partir de haber trazado el radio OA y el radio OB, ¿no?, y se genera el ángulo X.
pero también se genera este arco AB, ¿correcto? Entonces, como puedes analizar acá en la propiedad, tanto el ángulo central como el arco van a ser iguales, ¿no? Van a tener la misma medida. Por lo tanto, si nos están indicando, ¿no es cierto?, de que el arco AB mide 80 grados, la conclusión sería de que el ángulo X, que es el ángulo central, también mediría 80 y ello sería nuestra respuesta. En el siguiente ejercicio, estudiantes, nos dicen calcule X. Para ello ahora tenemos un ángulo llamado ángulo inscrito. Nos piden hallar el valor de X. La propiedad que vamos a utilizar sería la siguiente. El ángulo inscrito va a ser aquel ángulo, en este caso, que se va a generar al intersectar dos cuerdas, ¿correcto?, en un punto de la circunferencia, ¿no? Entonces, este ángulo inscrito va a ser la mitad del arco correspondiente que se genera. Por eso es de que si él es X, el arco va a ser el doble, 2X. Entonces, aplicado ello en nuestro ejercicio, vamos a indicar de que si él es 4X, entonces rápidamente, por la propiedad, este ángulo AC sería 8X y lo igualamos con 120. Por lo tanto, 8X igual a 120 y el valor de X saldría 15, ¿no? Ello sería nuestra respuesta. En el siguiente ejercicio, estudiantes, nos piden hallar el valor de X. Tenemos acá ahora un ángulo exterior que se genera al haber intersectado dos rectas secantes, ¿no? Dos rectas secantes que se intersectan en el punto P me generan este ángulo que mide 40 grados, ¿no? Este arco que mide 130 grados y este ángulo que mide X. Entonces, la propiedad que vamos a utilizar para resolver este ejercicio nos indica, ¿no?, de que este ángulo exterior va a ser igual a la diferencia del arco que mide M menos el arco que mide N dividido entre 2, ¿ya? Ahora, aplicado a nuestro problema sería de la siguiente manera, ¿no? El ángulo exterior que mide 40 va a ser igual a ¿quién? A 130 menos X dividido entre 2. Ahí está. Ahora, resolver ello es sencillo. 2 pasa a multiplicar a 40, sería 80 igual a 130 menos X. 130 va a ser restado por 80 y X pasa a sumar y finalmente el valor de X sería 50 grados. Ello sería la respuesta. Finalmente, estudiantes, en el problema número 6 nos piden hallar el valor de X si P es punto de tangencia. Muy bien. Para ello, estudiantes, como nos piden hallar el valor de X, acá el dato es de que este ángulo mide 130 grados. Debe ser todo, ¿ya? Todo este ángulo mide 130 grados. Por lo tanto, por diferencia, si él es 130, para completar 180 ese ángulo tendría que ser 50 grados. Muy bien. La propiedad que vamos a considerar para resolver este ejercicio se denomina ángulo semi-inscrito. ¿Cómo se forma el ángulo semi-inscrito? Se forma al intersectar una recta tangente con una cuerda, ¿no? Y este ángulo, que se llama ángulo semi-inscrito, siempre va a ser la mitad de su ángulo, perdón, del arco que se genera. En este caso, si él es X, este arco sería el doble, 2X. Por lo tanto, si él es 50, el ángulo X, el arco X tendría que ser el doble, es decir, X sería igual a 100 y ello sería nuestra respuesta. Bien, estudiantes, como tarea debes desarrollar la página 139, los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Te espero en la asesoría y agradecido por tu atención.